Soy un tipo de 31 años y estuve casado con mi ex, a la que llamaré Mara, durante casi 5 años. Nos conocimos hace 6, en una fiesta bastante mediocre a la que ni siquiera quería ir. Fui solo porque un amigo insistió. Recuerdo perfectamente el momento en que ella entró, cabello recogido de forma descuidada, riéndose fuerte sin preocuparse por quien la mirara, usando una camiseta vieja de una banda que apenas reconocí. No era como las demás personas ahí. Nada de poses, nada de juegos raros. Terminamos hablando durante horas sobre estupideces, desde teorías conspirativas absurdas hasta por qué la pizza con piña debería ser ilegal. Teníamos ese tipo de conexión rara que no puedes fingir. A las pocas semanas ya estábamos saliendo oficialmente. Los fines de semana eran nuestros. Salíamos sin plan, encontrábamos caminos al azar, subíamos cerros solo porque sí. A ella le daban pánico los insectos, pero igual me acompañaba. Siempre decía una foto más cuando ya estábamos cansados en la cima. También teníamos nuestras rutinas. Maratones de series malas de ciencia ficción, discusiones sobre alienígenas imaginarios, y ella siempre quedándose dormida antes del final. Yo terminaba explicándole todo al día siguiente mientras tomábamos café. Nuestra primera cita formal fue en una convención friki. Yo llevaba una camiseta ridícula y ella una diadema aún más ridícula. Fue perfecto. Un año después nos mudamos juntos. Otro año más tarde, nos casamos. Nada grande, ceremonia simple, pocos invitados, comida en casa de sus padres. No necesitábamos más. Los primeros años fueron buenos. No perfectos, pero sólidos. Teníamos un sistema que funcionaba. Ella trabajaba como profesora. Yo trabajaba en construcción. Yo me encargaba de la casa, las cuentas, todo lo práctico. Siempre se me dio mejor organizar ese tipo de cosas. Ella se ocupaba más de lo social, amigos, familia, eventos. Y honestamente, yo hacía mucho más de lo que ella notaba. Me levantaba a las 5 todos los días. Preparaba comida, dejaba todo listo antes de irme. Volvía del trabajo y arreglaba lo que hiciera falta, fugas, puertas, cables, lo que fuera. Me aseguraba de que su carro estuviera siempre en buen estado. Mantenía las finanzas al día. Ahorraba lo suficiente para que pudiéramos viajar una vez al año. Cuando su portátil murió justo antes de una entrega importante de su posgrado, trabajé fines de semana extra para comprarle otro sin tocar los ahorros. Cuando su madre se enfermó, yo asumí todo en casa para que ella pudiera viajar 2 semanas sin preocuparse por nada. Nunca me quejé. ¿Por qué? En mi cabeza, eso era lo que significaba ser pareja. Todo empezó a torcerse cuando reapareció una vieja amiga suya. La llamaré Valeria. Valeria era intensa. De esas personas que convierten cualquier cosa en una lucha ideológica. Siempre tenía algo que decir sobre cómo todo estaba mal, cómo todo era injusto, como cualquier mínima incomodidad era una forma de opresión. Al principio no le di importancia. Pensé que Mara tenía criterio suficiente. Error. De repente, Valeria estaba en todas partes. Mensajes constantes, visitas sin aviso, planes improvisados. Empezó a arrastrar a Mara a reuniones, talleres, encuentros, cosas que ella llamaba espacios de crecimiento. Cada vez que Mara volvía de uno de esos eventos, regresaba diferente, más reactiva, más a la defensiva, como si de pronto yo fuera el problema. Pequeños comentarios empezaron a cambiar de tono. Antes, si le recordaba algo, era ayuda. Ahora era control. Si me adelantaba a resolver algo, era interferir. Si mencionaba que yo hacía la mayoría de las cosas, eso la hacía sentir invalidada. Recuerdo una situación específica. Le dije, con total normalidad, que la revisión de su carro estaba por vencerse y que podía llevarlo yo el jueves porque tenía tiempo. Me miró como si la hubiera insultado. Puedo hacerlo yo sola, ¿sabes? Le expliqué que solo quería ayudar, que el lugar se llenaba a fin de mes. Su respuesta fue, ¿por qué siempre tienes que estar pendiente de todo lo mío? Es como si pensaras que no soy capaz. Ese tipo de reacción empezó a ser común. También dejó de cocinar por completo. Antes lo hacía seguido. Incluso experimentaba con recetas nuevas. La mayoría salían mal, pero era divertido. De repente todo era pedir comida. El gasto subió. La comida en la nevera se dañaba. Yo sugería cocinar y recibía un no tengo ganas o no tengo tiempo. Mientras tanto, yo seguía haciendo todo lo demás. Arreglaba cosas en la casa, mantenía todo funcionando, resolvía problemas sin que ella siquiera los notara. Incluso le construí desde cero el espacio de oficina que quería.
Me tomó varios fines de semana. Ella ni estuvo. Estaba con Valeria, de bruncho comprando cosas. También cambió su forma de vestir. No me importaba que usara, nunca me importó. Pero el cambio fue brusco. Pasó de ropa cómoda a outfits caros que claramente imitaban a su amiga. Selfies constantes. Si aparecía yo accidentalmente en una foto, se molestaba. Y luego vino el desorden. Un día típico, yo trabajando 10 horas, arreglando su carro porque llevaba semanas con una luz encendida, destapando el baño que parecía un experimento fallido, pagando sus cuentas para evitar discusiones. Llegué agotado. Nos sentamos a cenar. Bueno, yo cenaba. Ella estaba en el teléfono. Empecé a hablar de cosas normales, cuentas, pendientes, cosas de adultos. Mencioné que el calentador estaba fallando y le pregunté si había llamado al técnico como había dicho. Ahí fue cuando todo explotó. Dejó el tenedor caer con fuerza. No soy tu propiedad. Me quedé helado. Pensé que había escuchado mal. Le pregunté qué estaba pasando. Y repitió, más fuerte. No soy tu propiedad. No puedes decirme qué hacer. Intenté mantener la calma. Le expliqué que solo estaba preguntando por algo que ella misma había dicho que haría. Pero ya no era una conversación lógica. Todo se convirtió en una acusación. Que yo controlaba todo. Que la hacía sentir inútil. Que manipulaba las situaciones para quedar como el bueno. Incluso mencionó a su amiga como referencia. Ahí entendí todo. No estaba hablando con mi esposa. Estaba hablando con una versión influenciada por alguien más. No discutí. No valía la pena. Si quería independencia, iba a tenerla. Completa. Sin filtros. Sin ayuda. Sin red de seguridad. Esa noche no dije nada más. Pero en mi cabeza ya había tomado una decisión. Si ella no era mi responsabilidad, entonces yo tampoco sería su soporte. Y así empezó todo. A la mañana siguiente sonó la alarma como siempre. Durante años, eso significaba que yo me levantaba primero, preparaba café, dejaba todo medio organizado antes de salir. Era automático. Ese día no. Apagué la alarma y me quedé en la cama. Escuché a Mara levantarse después, arrastrando los pies hasta la cocina. Puertas de gabinetes abriéndose y cerrándose sin rumbo. La cafetera pitando varias veces. Silencio. Más pitidos. 5 años usando la misma máquina, y aún así no sabía manejarla. Seguía acostado, mirando el celular como si nada estuviera pasando. Después de un rato, asomó la cabeza por la puerta. ¿No te vas a levantar? En un rato, respondí sin mirarla. Se quedó ahí unos segundos, claramente esperando que hiciera algo. Lo de siempre. Pero no pasó nada. Más tarde me escribió por la factura del agua. Normalmente yo ya la habría pagado antes de que ella siquiera lo recordara. Le respondí, puedes hacerlo tú. Todo está en la carpeta. Solo puso OK. Cuando llegué a casa ese día, el grifo seguía goteando. Antes lo habría arreglado en 5 minutos. Esta vez lo esquivé. Me hice algo de comer y me senté tranquilo. Podía sentir su mirada desde el otro lado de la habitación. Confusión mezclada con molestia. Pero no dijo nada. Perfecto. No buscaba pelea. Solo estaba dejando que las cosas siguieran su curso natural. La basura seguía ahí. El wifi fallaba de vez en cuando. Su carro hacía un ruido raro. Nada de eso era mi problema ahora. La tensión en la casa se volvió densa, casi incómoda de respirar. Ella claramente esperaba una reacción, una explicación, algo. No se lo di. Por primera vez en años, yo no estaba pendiente de todo. Y, sinceramente, se sentía bien. Como quitarse un peso que ni sabías que cargabas. Al día siguiente me levanté temprano, pero no por ella. Preparé café solo para mí. Me hice un desayuno completo. Me senté a comer tranquilo. Cuando ella apareció, medio dormida, miró la cafetera. No me hiciste café. No sabía que necesitabas permiso para usarla. Me lanzó una mirada, pero no dijo mucho. Solo suspiró y empezó a intentar usarla. Fue interesante de ver. Luego preguntó por su carro. ¿Vas a llevarlo al taller? No. Pero tú siempre. Ya no. Se quedó callada. Agarró sus llaves y se fue. Ese día empezaron a acumularse cosas. Para ella. La basura seguía sin sacarse. El olor empezó a notarse. Cuando finalmente la sacó, cerró la puerta con fuerza, como esperando que reaccionara. Subí el volumen de lo que estaba viendo. Para la cena, me hice algo simple para mí. No pregunté si quería. Cuando llegó y vio que no había nada para ella,
Su cara fue como si acabara de descubrir algo imposible. No hiciste comida. Puedes hacerte algo. El grifo seguía peor. Decidió intentar arreglarlo viendo un video. Escuché golpes, herramientas cayendo, y luego agua, mucha más agua. 10 minutos después estaba llamando a un plomero. Yo ni me moví. Esa noche la vi mirando los platos sucios, como si su cerebro intentara procesar algo que no cuadraba. No hubo discusión. Solo una realización lenta. Antes de dormir, preguntó. ¿Te pasa algo? Sonreí. Todo está como tú querías. No supo qué decir. Para el tercer día, yo estaba perfectamente adaptado. Comía tranquilo. Dormía tranquilo. Sin listas, sin recordatorios, sin interrupciones constantes. Ella no. Llegó un día del trabajo completamente agotada. Miró la casa, luces apagadas, pocas cosas en la nevera, nada hecho que no fuera directamente para mí. Por un segundo, parecía completamente perdida. No compraste nada. No necesitaba más. Ahí empezaron a aparecer las grietas. No de golpe. Poco a poco. Revisaba las cuentas como si fueran a resolverse solas. Buscaba cosas en internet que antes ni consideraba. Y luego vino el carro. La luz seguía encendida. Finalmente preguntó dónde lo llevaba siempre. Búscalo. Esa respuesta le dolió más de lo que mostró. Pero aún no estaba lista para admitir nada. Seguía en modo orgullo. Hasta que llegó el primer golpe serio. Tenía una reunión importante por videollamada. 20 minutos antes, el wifi dejó de funcionar. Entró a la sala con el portátil en las manos. Se cayó el internet. Ok. No hice nada. Esperó. Sabíamos ambos lo que quería. Pero esa versión de mí ya no existía. ¿Vas a arreglarlo? No. En serio. También vives aquí. Se fue molesta. 10 minutos después estaba llamando al servicio técnico. Yo seguí viendo mi serie. El viernes la casa ya era un caos visible. Basura acumulada. Fregadero lleno. Comida en mal estado. Llegó, dejó sus cosas, me miró fijo. No vas a hacer nada. ¿Sobre qué? Hizo un gesto amplio señalando todo. Esto. Todo esto. Miré alrededor. No es mío. Ahí algo cambió en su cara. Tú también vives aquí. Sí. Y tú eres independiente. ¿Recuerdas? Eso la rompió. No gritó. Pero entró en ese estado de enojo contenido. ¿Cuál es tu problema? Ninguno. Solo respeto lo que pediste. ¿Qué? Me incliné un poco hacia adelante. Dijiste que no eras mi responsabilidad. Perfecto. Yo tampoco soy la tuya. Se quedó en silencio, procesando, pero aún resistiéndose a aceptarlo. Porque en teoría sonaba bien. En la práctica, no tanto. Se quedó ahí parada varios segundos, como si estuviera intentando encontrar una respuesta que no le llegaba. Yo no dije nada más. No hacía falta. Podía ver cómo su mente trataba de sostener la idea que había defendido, mientras la realidad le mostraba otra cosa completamente distinta. Porque una cosa es repetir frases que suenan bien, y otra muy diferente es vivirlas. Esa noche no hubo conversación real. Solo ruido. Puertas de gabinete cerrándose más fuerte de lo necesario, pasos marcados, suspiros largos. Comentarios sueltos sobre lo inmaduro que yo era. Sobre lo pasivo-agresivo. Curiosamente, nada sobre responsabilidad. Nada sobre su parte en todo esto. Solo yo siendo el problema. Al día siguiente, salí temprano. No le avisé. No dejé nada preparado. Pasé la noche anterior en casa de un amigo, ayudándolo con un proyecto. Dormí mejor de lo que había dormido en meses. Cuando volví, la casa estaba más silenciosa de lo normal. Había intentado arreglar algunas cosas. Los platos estaban lavados. La basura, por fin, fuera. Las superficies limpias, más o menos. Se notaba el esfuerzo. Pero también se notaba que no estaba acostumbrada. Me hice un café y salí al patio. Me senté ahí, en paz, revisando el teléfono, disfrutando de no tener que pensar en nada más que en mí. Unos 20 minutos después, apareció. Se quedó en la puerta, brazos cruzados. Tenemos que hablar. Clásico. No la invité a sentarse. No la miré de inmediato. Esto no es lo que quería, dijo. Respiré lento. Entonces, ¿qué querías? Silencio. Porque la respuesta real no le gustaba. Quería independencia, pero sin perder las comodidades. Quería no sentirse controlada, pero seguir dependiendo. Y eso no existe. Empezó a hablar de lo difícil que había sido la semana.
de lo cansada que estaba, de todo lo que había tenido que hacer. La dejé hablar. A veces el silencio hace más que cualquier argumento. Hasta que finalmente lo dijo. No puedo con todo esto. Ahí estaba. Por fin. ¿Con qué exactamente?, pregunté. Hizo ese gesto con las manos, abarcándolo todo. La casa, las cuentas, el carro, todo. La miré. Yo llevo años haciendo eso. Eso le dolió. Se notó. ¿Te estás burlando de mí?, preguntó. No. Estoy observando. Porque eso era. Cuando haces todo por tanto tiempo, la otra persona se acostumbra. Se vuelve invisible. Hasta que dejas de hacerlo. Y entonces pesa. Mucho. Y ahí solo hay dos opciones. O aprendes. O te derrumbas. Ella estaba en medio de eso. Y yo, siendo honesto, ya no sabía si quería ayudarla. Porque por primera vez en mucho tiempo, yo estaba bien. Tenía paz. Tenía tiempo. No tenía esa presión constante de sostener dos vidas. Y no quería volver a eso. Entonces hizo la pregunta clave. ¿Y ahora qué? La miré por primera vez directamente. ¿Quieres arreglar esto? Asintió, aunque dudosa. Estoy dispuesto. Pero no va a ser como antes. Se tensó. Dividimos todo. De verdad. No solo en palabras. Cuentas. Tareas. Responsabilidades. Nada de trabajo invisible. Nada de asumir que yo lo haré. Nada de depender sin admitirlo. Si quieres una pareja, actúas como una. No soy tu asistente, ni tu agenda, ni tu técnico. Eres adulta. Funciona como tal. Su expresión cambió. Ya no era solo incomodidad. Era resistencia. Porque eso implicaba esfuerzo real. Y luego añadí lo último. Y si vuelves a salir con lo de, no soy tu propiedad, en ese tono, puedes ser independiente en otro lugar. Silencio total. Sabía que no estaba bromeando. Y ahí se definió todo. No discutió mucho más. No intentó negociar. Simplemente, no aceptó. No podía. Porque lo que realmente quería no era igualdad. Era comodidad sin responsabilidad. Y eso ya no estaba disponible. A la mañana siguiente, inicié el proceso de divorcio. Así de simple. Y antes de seguir con lo que pasó después, si llegaste hasta aquí, te invito a que apoyes este tipo de historias. Dale like, suscríbete y deja tu comentario contando qué opinas. ¿Hice bien? ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? Me interesa leerlo. Ahora sí, seguimos. El divorcio fue, sorprendentemente sencillo. No hubo grandes peleas legales. Yo me quedé con la casa. Básicamente porque ya la estaba pagando yo. Ella se quedó con parte de los ahorros, que no eran muchos. ¿Por qué? Bueno, yo era quien manejaba todo eso. Cada uno siguió su camino. Ella se fue a vivir con su amiga. Sí, esa misma. Por lo que supe después, al principio todo era celebración. Empoderamiento, nueva etapa, todo ese discurso. Hasta que la realidad empezó a aparecer otra vez. Compartir espacio implica responsabilidades. Cosas básicas. Y Mara no era precisamente la mejor compañera de piso. Platos sin lavar. Ropa tirada. Pagos atrasados. Todo lo que antes yo absorbía, ahora estaba ahí, sin filtro. Y sorpresa, su amiga tampoco quería cargar con eso. Duraron unos meses antes de tener una pelea fuerte. De esas que terminan con alguien yéndose. Después de eso, Mara empezó a salir con alguien más. Un tipo que, según escuché, se vendía como emprendedor. Mucho discurso, poca sustancia. Pero eso ya no era asunto mío. Mientras tanto, mi vida mejoró. Mucho. Ascendí en el trabajo. Volví a entrenar. Perdí el peso que había ganado durante el matrimonio. Retomé amistades que había dejado de lado. Y empecé a salir con alguien nuevo. Alguien que tenía su vida en orden. Independiente de verdad. No en teoría. En práctica. Pasó más de un año desde el divorcio. Para ese punto, mi vida ya tenía un ritmo completamente distinto. Tranquilo. Ordenado. Mío. Había construido una rutina que no giraba alrededor de otra persona. Mi tiempo era realmente mío. Si quería hacer algo, lo hacía. Si no, no. Así de simple. Ese fin de semana en particular estaba en casa, en el patio, asando algo para cenar. Nada especial. Solo disfrutando el momento. Había buen clima, música de fondo, cero estrés. Hasta que escuché un carro detenerse frente a la casa. No le presté mucha atención al inicio. Pero el sonido del motor,
No era precisamente el de alguien que tuviera todo bajo control. Levanté la vista. Y ahí estaba. Mara, bajándose de un carro viejo, visiblemente desgastado. No se veía como la última vez que la había visto. Cabello recogido sin cuidado. Ropa manchada. Ojeras marcadas. Parecía agotada. Caminó hacia la entrada como si aún tuviera algún derecho a estar ahí. Yo no me moví. Seguí con lo mío. Podemos hablar, dijo. Su tono era completamente distinto. Más bajo. Más derrotado. Ahora sí quieres hablar. Respondí sin dejar de mirar lo que estaba haciendo. Se quedó incómoda unos segundos. Sé que ha pasado tiempo, pero he estado pensando mucho. No respondí. Solo escuchaba. Las cosas no han salido bien. Eso ya lo suponía. Valeria me echó. Claro. Eventualmente iba a pasar. ¿Y el otro tipo? Pregunté. Evitó mirarme directamente. Se fue. Su negocio no funcionó. Traducción bastante clara. Guardó silencio unos segundos antes de decir lo que realmente había venido a decir. Pensé que, tal vez podríamos intentar otra vez. No pude evitar reírme. No por crueldad, sino porque era absurdo. Ya no hay un nosotros, dije finalmente. Hay un yo, viviendo bien. Y un tú, lidiando con tus decisiones. Ahí empezaron las lágrimas. Pero ya no tenían el mismo efecto. Ha sido muy difícil, dijo. No tengo dónde quedarme bien. Estoy atrasada con pagos. Todo se me ha salido de control. La escuché. Pero no sentí lo que antes habría sentido. Porque entendía algo que antes no. Eso no era un error puntual. Era una cadena de decisiones. Suena como que necesitas a alguien que organice tu vida, dije. No respondió. Porque sabía que era verdad. Antes lo tenías. Silencio. Y lo rechazaste. Respiró hondo. Me equivoqué, dijo en voz baja. Negué con la cabeza. No. Elegiste. Esa diferencia importa. Mucho. Entonces soltó lo inevitable. ¿Puedo quedarme aquí un tiempo? Solo hasta que me estabilice. Ahí sí la miré directamente. No. Su cara cambió por completo. Por favor. Eres independiente, respondí con calma. Vas a resolverlo. Eso le dolió más que cualquier insulto. Porque eran sus propias palabras. Ahora aplicadas de verdad. Le dije que tenía que salir pronto, que tenía planes. Eso también le pegó. ¿Estás viendo a alguien? Sí. No entré en detalles. No hacía falta. Pidió usar el baño. Le dije que había una estación cerca. Que podía arreglárselas. Otra vez. Su expresión, mezcla de vergüenza, enojo, incredulidad. Pero ya no había discusión. Cerré la puerta. Volví a mi comida. A mi paz. Y eso es todo. Cuando empecé a contar esto, honestamente dudaba. Me preguntaba si había sido demasiado frío. Si había exagerado. Pero al verlo completo, no. Simplemente dejé de hacer por alguien lo que esa persona decía no necesitar. Y acepté las consecuencias de eso. Igual que ella. Si llegaste hasta el final, ya sabes cómo funciona esto. Dale like, suscríbete y deja tu comentario. Quiero saber qué opinas realmente. ¿Tú habrías hecho lo mismo? ¿O habrías manejado la situación diferente? Por favor, danos un like si disfrutaste de este video. Y no olvides compartirlo con cualquier persona que pienses que podría encontrar este tema fascinante. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido de calidad y nos motiva a seguir explorando historias tan intrigantes como esta. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.